Buenos días, hermanas. Hoy vamos a terminar con esta serie, La victoria que ha vencido al mundo, y vamos a hablar de un personaje que ustedes ya conocen, pero me gustaría volver a platicar de él para que pues podamos terminar con un ejemplo malo, contrario. Ya vimos muchos buenos, pero solamente quiero hablarles de uno malo acerca de la verdadera fe, que es de lo que estamos hablando. Recuerden que el tema número 1 del que hablamos fue ahí en Primera de Juan, donde nos decía que la fe que tenemos, la fe que Dios nos ha dado, esta decisión que hemos tomado de seguir a Cristo, es esa fe victoriosa, esta fe que Dios nos regaló, que Dios puso también en nuestro corazón, porque acuérdense que Él es el autor y consumador de nuestra fe, para poder vencer al mundo. Y voy a repetir el versículo base de esta serie, por el cual no estudiamos todos estos días acerca de la fe, que es Primera de Juan 5:4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, hoy vamos a estudiar acerca de un fracaso, no de una victoria, un fracaso. Y hoy es el tema número 18 y lo he titulado Balaam, peor que un burro. Y la Biblia tiene muchas historias de gente que venció. De hecho, Hebreos 11 es un ejemplo de gente victoriosa, pero también la Biblia nos habla de el otro lado, la gente que fue vencida. Y podemos hablar muchos días también de ellos, pero hoy quise escoger este tema de Balaam porque es una historia que a mí me impresiona mucho. Es una historia que nos habla de la farsa, que nos habla de la hipocresía, que nos habla de la atracción hacia el mundo y una falsa dedicación a las cosas de Dios. Y bueno, pues vamos a leer. Hoy es día de estudio, hermanas. Recuerden que los viernes siempre mando un tema más largo, así que tomen su tiempo, hermanas, para estudiar esto conmigo. Y vamos ahí al libro de Números, el capítulo 22, y vamos a leer del versículo al 35. Ahí se puso mal. Bueno, lo puse mal, fue un error. Vamos a leer. El versículo 1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Enseguida continuó con la lectura, pero aquí lo que nos está diciendo, recordemos para darnos una idea un poquito del contexto, ya habían pasado muchas cosas, ya prácticamente las historias que leemos de Éxodo, de Deuteronomio, de Levítico, pues ya todo esto es anterior. Ya cuando llegamos al libro de Números, pues ya habían pasado muchas cosas, ya habían atravesado muchas pruebas el pueblo de Israel. A pesar de ser tan inconstantes, la mano de Dios estuvo con ellos. El Señor mostró su poder en este pueblo tan pusilánime. Pero aquí lo que pasaba es que se encontraban ya frente a otro pueblo, que es el pueblo de Moab. El pueblo de Moab no iba a ser como tal destruido, no era el plan que fuera destruido, pero aquí vemos que el rey de Moab, Balac, son muy parecidos los nombres. Estamos hablando hoy de Balaam, pero este rey se llama Balac. Balac, hijo de Zippor, tuvo miedo, tuvo gran temor acerca del pueblo de Israel, porque ya habían conquistado, ya sabían lo que les había hecho ya a otro pueblo, al pueblo de los amorreos. Habían tenido una victoria rotunda sobre ellos, y ya había demostrado el Señor que Dios estaba
de parte del pueblo de Israel. Entonces Balac tuvo miedo, y aquí vemos que todo el pueblo se angustia, porque ya se encontraban ellos ya se encontraban ya muy cerca de su nación. Y les digo, o sea, al final de cuentas Dios no había dicho que Israel peleara contra los moabitas, pero aquí vemos que los moabitas son los primeros que tienen una reacción, tienen temor por causa de lo que estaban viendo que hacían los israelitas. Voy a continuar con la lectura, dice el versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Pues aquí lo único que vemos es ese temor que sentían que se los iban a comer. Y el versículo 5 dice: por tanto envió mensajeros a Balaam. Aquí es donde aparece Balaam, el personaje del que vamos a hablar hoy, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Entonces, por causa del temor que Balac, el rey de Moab, tuvo por los hijos de Israel, él mandó llamar a Balaam. ¿Y por qué lo manda llamar? Vamos a continuar, dice el versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Balac manda llamar a Balaam? Pues porque Balaam era conocido porque la palabra que él dijera, según creían los de alrededor, siempre así como alguien, yo siempre digo el gurú, ¿no? El que según conoce el futuro y el que según tiene palabra profética. Así era el caso de Balaam. Balaam era conocido por ser profeta, y por eso decía: el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Esta era la creencia de los pueblos que vivían alrededor de Balaam, que vivían cercanos de Balaam. Entonces dice el 7: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. El 8: él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Bueno, hasta aquí pues vemos que, como les decía, Balaam era considerado un profeta, un adivino. Y entonces, ¿qué era lo que quería Balac, el rey? Lo que quería era que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué dice aquí? Esto es bien importante en el versículo 7, que manda a sus representantes, esos son los ancianos, manda a sus representantes a hablar con él, pero no los manda con las manos vacías, los manda con dádivas de adivinación. Entonces, cuando Balaam los recibe en su casa, les dice que se queden ahí, que él va a preguntar a Jehová, porque aquí vemos que él, dentro de su fe, porque recuerden que estamos hablando de la fe, él decía creer en el Dios verdadero. Y tal vez podríamos pensar que así efectivamente él creía en el Dios verdadero, y que empezó bien su camino, ¿no? O sea, llegan estos representantes del rey para hablar con él, y él no contesta de inmediato, sino que él va y consulta a Dios. Pues aquí nada malo pasa, ¿no? Vamos a continuar con la lectura en el versículo 9. Dice: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? O sea, Dios viene a él. Aquí me llama la atención que dice: viene Dios a Balaam, porque no dice que él se acerque y que comience a hablar o que invoque el nombre de Dios, sino que viene Dios directamente. ¿Qué pasó si él dijo que iba a consultar a Dios, y aquí no vemos que sea Balaam el primero que pregunte, sino el primero en preguntar es Dios? Entonces, el versículo 10 dice: y Balaam respondió a Dios:
Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Aquí está claramente la petición que el rey de Moab hace directamente a Balaam, que es lo que quiere, que los maldiga para que ellos puedan ser más poderosos que Israel y puedan vencerlos. Entonces, aquí nada malo. Todo lo que estamos viendo, pues parece que ahí la lleva, ¿no? Ahí la lleva Balaam, conforme a su fe en Dios. Él está consultando a Dios qué hacer. Bueno, más bien vemos que Dios viene y le pregunta, porque no vemos que él le consulte. En el versículo 8 nos dice que él le dice a los ancianos que él va a preguntar, pero en el versículo 9 vemos que ahí todavía no pregunta nada y es más bien Dios el que le pregunta a él. El versículo 12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces Dios de inmediato le contesta: no los vas a maldecir, porque este pueblo yo lo bendigo. Esto que hizo el Señor, marcar una diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos, ¿no? O sea, tal vez esto que le estaba pidiendo Balac, tal vez era algo que anteriormente ya le habían pedido a Balaam, porque recordemos lo que dice, me voy a regresar aquí un tantito al versículo 6, que dice: yo sé que los que tú bendigas serán benditos y los que tú maldigas serán malditos. O sea, ya Balaam acostumbraba a bendecir o a maldecir según se le pidiera, ¿no? Entonces, cuando llega el pueblo para el pueblo de Israel, aquí viene realmente el problema en la vida de de Balaam, porque Balaam, pues anteriormente bendecía y maldecía, pues según él, aquí como vemos, él tenía la costumbre de consultar a Jehová. No sabemos, y es lo muy probable por lo que vamos a leer más adelante, que Dios ni siquiera le contestara, ¿no? En esta ocasión le contesta y le dice: a ver, ¿por qué? ¿Por qué está qué es lo que quieres? Más bien le pregunta que por qué están estos varones contigo, y Balaam le responde: o sea, vienen porque quieren que yo maldiga al pueblo de Israel. Entonces de inmediato el Señor le dice: no, este pueblo no lo puedes maldecir como acostumbras a hacer con muchos más pueblos. Este pueblo no lo puedes maldecir porque este pueblo es bendito por mí. Y el versículo 13 dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Y me llama la atención, así que aquí dice: vuélvanse, ¿no?, a su tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Y me estaba imaginando aquel niño cuando le pide permiso a su mamá de salir, ¿no? Y su mamá no lo deja. Y sale: es que mi mamá no me deja ir, ¿no? Sale y le dice a sus amiguitos: es que mi mamá no me deja ir. O sea, yo sí quisiera ir, pero mi mamá no me deja ir. Entonces aquí es lo que está expresando este Balaam. O sea, yo sí quisiera ir a maldecirlos, porque vamos a recordar ahí que dice el versículo 7, dice que los ancianos venían con sus dádivas de adivinación, o sea, regalos. ¿Y qué regalos puede recibir una persona cuando un rey le regala algo, no? Yo me acuerdo que alguna vez alguien me platicó, no sé si sea cierto o sea falso, acerca de una jovencita que invitó al presidente a sus 15 años, ¿no? El presidente no fue a sus 15 años, pero mandó un presente, y le mandó un presente muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Entonces, yo no creo que los regalos que mandara Balac a Balaam fueran simples cosas. Yo creo que eran regalos muy llamativos, porque era el mismo rey de Moab dándole estas dádivas de adivinación a Balaam. Entonces, y definitivamente había mucho que codiciar y mucho lujo ahí en esos regalos. Entonces, dice aquí Balaam:
pues es que a mí no me deja ir Dios, pero yo sí quisiera, pero no me deja ir Dios. Y dice el versículo 14, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Ya es cuando le dan razón al rey, ya cuando le dicen al rey de Moab, sabes que pues no quiso venir. El versículo 15 dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Pues Balac, refuerza la tentación, por así decirlo, hace más llamativa esa tentación para llamar a Balaam para que no se niegue, o sea, manda gente mucho más importante. Ahora no, ya no mandó ancianos, ahora mandó príncipes. Bueno, también los ancianos son considerados príncipes, ¿no? Pero aquí dice que eran más honorables, gente mucho más importante. Y que dice, para que lo convenzan. Y dice, de verdad, ya no dice aquí que le haya mandado más dádivas, pero dice, de verdad te voy a honrar mucho. O sea, si lo que viste te llamó la atención o te pareció poca cosa, ven porque yo te voy a honrar más, pero ven y hazme el favor de maldecir a este pueblo. Y esto pone a prueba la fe de Balaam. Antes de continuar con la lectura, yo quiero que recordemos que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo conoce. Y recordemos que la condición que tiene tu corazón es una condición que Él ya la sabe. No le va a agarrar por sorpresa. Tal vez te pueda agarrar por sorpresa a ti que puedas decir, no me creía capaz de hacer tal cosa. Pero, ay, perdón por ese anuncio. Pero no, te decía, o sea, no nos puede agarrar por sorpresa a nosotros, pero a Él no. O sea, también dice, no, nunca me imaginé que fuera capaz de hacer eso. Pues tú no te imaginabas, pero Dios lo conoce, porque sabe de qué materia, voy a decir, o de materia en el sentido espiritual, estamos hechos. O madera, dicen por ahí, ¿no? Sabe cuáles son nuestros componentes de nuestra alma. Porque esto es algo más íntimo, más en nuestro interior. Y Él sabe de qué estamos hechos. Satanás siempre va a poner ocasión para caer. Siempre va a estar al acecho. Pero nuestras caídas no dependen del acecho de Satanás, porque Él siempre está acechando. Nuestras caídas dependen de lo que hay en nuestro interior. Y sabemos que en el interior del hombre realmente no hay gran cosa, porque nos dice la Biblia que todos han pecado. Nos dice la Biblia que no hay nadie bueno sino Dios. Entonces, dentro de un ser humano común y corriente, no hay nada especial, pero cuando esa persona pone su fe en el Señor Jesucristo, lo que hay dentro de esa persona que lo hace especial es Jesús. Y cuando llegue la hora de la prueba, se va a demostrar quién tiene a Jesús y quién no tiene a Jesús, o quién aparenta tener a Jesús. Lo digo porque este hombre Balaam, pues aquí lo que estamos leyendo es que era un hombre que hablaba con Dios, ¿no? Era un hombre que era conocido por ser profeta y por lo que se dijera era cumplido, ¿no? Recordemos que la misma palabra nos dice que la forma de conocer a un falso profeta o a un verdadero profeta es esperar a que su profecía se cumpla, ¿no? Y Balaam tenía la fama de que lo que decía se cumplía, pero eso no daba o quería decir que su relación con Dios
fuera tan sincera como parecía. Y ahora sí vamos a continuar con la lectura. Dice el versículo 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y aquí, híjoles, yo estoy sorprendida porque a veces suena así como que, pues, ¿qué tiene de malo? Pues parece que no tiene nada de malo, pero aquí, desde aquí, si tenemos ojos y oídos espirituales, nos daremos cuenta de que ya empezó su mal aquí, ya su pecado ya se hizo notorio. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si nosotras entendemos este principio básico, no vamos a cometer el error que cometió Balaam. ¿Dónde está el error? En el versículo, voy a regresarme un poquito. En el versículo 8, él le dijo a los ancianos que le habían visitado, espérense aquí, voy a ver qué respuesta me da Jehová, ¿no? Y ahorita estamos ya en el versículo 19. Y escuchen bien estas palabras que dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y aquí está el pecado. Porque Balaam pensó que Dios cambiaba de opinión. El Señor se lo dijo muy claramente. No vayas con ellos, no maldigas a este pueblo, porque bendito es. ¿Y qué le hizo pensar a Balaam que por unos cuantos días de diferencia, en lo que se tardaron en ir y regresar, Dios ya había dicho, bueno, sí es bendito, pero ya no es tan bendito, ahora ya maldícemelo? ¿Qué le hizo pensar a Balaam que Dios iba a pensar lo contrario en cuanto a lo que él pedía? Y esto me hace pensar en estos pecados de obstinación que tenemos. Por eso quise terminar ya esta serie con el tema de Balaam, porque el tema de Balaam es un recordatorio constante que Dios me ha puesto en mi corazón para que yo no sea obstinada. El tema de Balaam es algo que Dios ha dejado que marque mi corazón. La primera vez que yo leí esta historia me costó trabajo ver dónde estaba el pecado, pero poco a poco el Señor me fue llevando por el camino de su palabra y me hizo entender, aquí está el pecado. Cuando Él pensó que yo podría cambiar. Vuelvo a leerles Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermana, este versículo es muy pequeño. Márcalo en tu Biblia. Apréndetelo de memoria. Este principio no puede faltar en tu corazón. Que no se te olvide que Dios jamás cambia de opinión. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la fe? Voy a tener un poquito porque van a decir, bueno, ¿por qué nos hablas de todo esto y estamos hablando de la fe? Pues lo tiene que ver todo. Balaam era un hombre que decía tener fe. Pero hemos hablado de esta fe y hemos ido estudiándola poco a poco porque es necesario que conozcamos más acerca de esta fe. Porque si no vamos a errar, vamos a fallar, vamos a perdernos, a desviarnos de la verdadera fe. Y parte de conocer esa verdadera fe es que debes de conocer al Dios verdadero a quien tienes fe. Conoce al Señor, conoce a Dios, conoce sus cualidades para que no te equivoques. Si realmente quieres ser hija de Dios, conoce a tu Padre entonces. Y un buen hijo es el que conoce a su Padre y no hace nada que le desagrade a su Padre.
Y un buen hijo conoce los atributos de Dios, las cualidades de Dios. Y un atributo de Dios es que Él es inmutable, incambiable. Él dijo y no se echa para atrás. Y Jehová le dijo a Balaam, Israel es bendito, no me lo maldigas. ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta de Balaam? No insistan. Eso hubiera dicho, no insistan. Yo ya hablé con Dios y Dios me dijo que no, váyanse. Y tal vez otro mensajero, otro mensajero, otro mensajero. Y no hubieran sido suficientes los mensajeros para hacer cambiar de opinión a Balaam. Pero esta es la segunda vez que el rey de Moab manda mensajeros a Balaam. ¿Y por qué pensó él que dijo, bueno, a ver, déjame ver ahora qué piensa? Vuelvo al ejemplo del niño. Mamá, ¿y ahora sí me das permiso? ¿Ahora sí puedo salir? Bueno, ese es un ejemplo donde tal vez la mamá le diga, tal vez el día después o unas horas después le diga, bueno, ya acabaste tus quehaceres, ya acabaste tu tarea, sal a jugar. Tal vez. Eso es válido, ¿no? Yo siempre le decía a mis hijos, cuando ellos me decían, mamá, ¿me dejas hacer esto? Y más cuando me lo decían enfrente de alguien más, mamá, ¿puedo salir? Y yo le decía, no. Ándale, 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 me decían. Y nosotros somos realmente, sí, nosotros sí somos mutables. Nosotros no somos de un mismo sentir, una sola pieza. Nosotros sí cambiamos de opinión fácilmente. Dice mi esposo, tenemos el mal de la chimoltrufia. De la chimoltrufia. Sí, creo que sí. Que así como decimos una cosa, decimos otra. Tenemos ese mal. Cambiamos de opinión fácilmente. Y nuestro perverso corazón nos hace pensar que Dios es igual que nosotros y no es así, en ninguna manera. Y aquí, por eso me detuve tanto tiempo, porque aquí comenzó el mal. Si Balaam hubiera detenido esto desde el principio, su mal no hubiera sido peor. Pero vamos a continuar leyendo esta historia. Dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces, Balaam vuelve a preguntar, vuelve a acercarse a Dios, por lo que vemos, Dios le contesta, y vuelve a acercarse a Dios para preguntarle. Aquí, ¿por qué les digo Dios le contesta? Es que cuando mucha gente viene y pone su fe en Jesucristo y luego se aparta, luego llegan a decir, es que nunca creyó, y a veces sí es cierto, o sea, a veces sí hay personas que nunca creyeron, pero hay personas que no, hay personas que se acercaron de todo corazón, creyeron, recibieron y apostataron, traicionaron. Esto es algo que Dios nos ha ido enseñando y que nos ha repetido, existe la apostasía. Y un apóstata, no es un incrédulo. Un apóstata es un creyente que volvió atrás. Eso es un apóstata. Un incrédulo es aquel que nunca ha creído. Un inconverso es aquel que nunca ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. A lo mejor aparentó y lo que quieras, pero nunca la puso. Ese es un inconverso. Pero un apóstata fue un creyente, pero ahora es un traidor. Entonces Balaam, por lo que estamos leyendo, Balaam sí hablaba con Jehová. Balaam podía reconocer cuando Dios le hablaba. Escuchaba su voz. Por lo que vemos, como dice, el que bendecía era bendito y el que maldecía era maldito. Podemos ver que era acertado en sus profecías.
que él conocía, que tenía este don. Sí, sí lo tenía, sí tenía ese don. Aquí nos está diciendo la palabra que sí. Pero ¿qué pasó? Sigamos leyendo, dice. El 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ahora, ¿por qué vemos que Dios deja ir a Balaam? Yo les dije, tengamos cuidado con el pecado de la obstinación, y el pecado de la obstinación es aquel que se aferra a lo que quiere. Y Balaam quería algo, desde un principio. Balaam quería algo, aun cuando no lo expresó, no lo dijo. Balaam quería algo desde un principio. Vamos a continuar leyendo. El 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Voy a seguir leyendo. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él la volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Hasta ahí me voy a quedar. Dice que la ira de Jehová se encendió contra Balaam. ¿Por qué? ¿Por qué pensaste, Balaam, que yo iba a cambiar de opinión si yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y podríamos decir, bueno, pero en el versículo 20 dice que Dios le dijo que fuera. Es que recuerda y no se te olvide que Dios conoce tu corazón. Y cuando tú estás obstinada en algo, el Señor no te va a detener. Lo que va a controlarte es tu obstinación. Pero vamos a ver más cosas, fíjate. Vamos a ver más cosas. Cuando él va en el camino, durante varias ocasiones, el Señor pone estorbos en ese camino. Es como cuando nosotros decimos, es que se cerraron las puertas. Y cuando vemos que una puerta se cierra, nosotras deberíamos tener conformidad y decir, ok, Dios, ¿no quieres que vaya por acá? Perfecto, me regreso por donde venía. Pero a veces nosotros queremos abrir la puerta a la fuerza, y si no se abre esa, vamos a buscar otra, pero el chiste es que queremos llegar al punto donde nosotros queremos llegar. Dice aquí que el ángel de Jehová, o sea, la presencia de Dios mismo, estorbaba el camino, tanto que el asna, o es como un burro, una burra, podía ver al ángel de Jehová. Y lo que hacía el asna era apartarse de la presencia de Dios. Entonces ya no seguía su camino normal, sino que se apartaba. ¿Y qué hacía Balaam? La azotaba, que tienes que ir por ahí. Y es como yo les decía, ¿nosotros qué hacemos? Una puerta se cierra y forzamos para que se abra y forzamos para que se abra, pero muchas veces esas puertas que se cierran es Dios mismo diciéndonos que por ahí no vayamos. Porque aquí vemos, bueno, Balaam al menos se acercó, yo digo que ni a preguntar, porque yo nunca vi que Balaam le preguntara en las 2 ocasiones, era Dios diciéndole lo que tenía que hacer. Dios que conoce el corazón, le daba la respuesta. Pero así tal vez nosotros ni siquiera vamos a orar, ni siquiera le preguntamos a Dios, no consultamos su voluntad en nuestras vidas, y entonces nosotros decimos, bueno, vamos por allá. Bueno, el Señor en su amor y en su misericordia nos cierra puertas para que no vayamos por allá, porque no nos conviene, porque no es su voluntad,
porque vamos a ir por mal camino, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que si vamos por ese camino tenemos peligro de desviarnos, de caer, de pecar. Pero nosotras forzamos esa puerta y peleamos contra Dios. Y golpeamos como a Balaam, ¿no? Ese burro. Ándale, camínale, camínale. Por eso el título es peor que un burro. Balaam era peor que un burro porque el burro podía ver a Dios, pero él no podía ver nada. Tan claro, según él hablaba con Dios, pero él no veía nada, no entendía nada. Era peor que la burra. Y durante varias ocasiones, el ángel de Jehová le impide hasta que va siendo más pequeño el camino y hasta que no queda por más opción, que lo que hace el asna es echarse. Ya no puedo. Se echa, porque el ángel de Dios no le dejaba pasar. ¿Y qué es lo que hace Balaam? Balaam debió, si era un hombre espiritual, debió de haber entendido que Dios estorbaba su camino. Dios estorbaba su camino. Y él no quiso entender. Y veamos lo que dice el versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? O sea, ya 3 veces es como una confirmación. Recuerden que cuando Dios decía que algo tenía que ser confirmado era por 3 testigos. Ese número 3 es lo que nos está diciendo, algo que es confirmado. O sea, ya 3 veces el Señor le había querido detener de su camino para que Balaam por sí solo recapacitara y volviera. Pero él estaba seguro que Dios le dijo que sí, iba adelante. Y muchas veces así vamos. No, Dios va conmigo, Dios ya me dijo que sí, entonces se tiene que hacer. ¿Dios te dijo? ¿O Dios lo permitió por tu obstinación? Versículo 29. Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. O sea, Balaam no entiende y le dice: porque te mataría ahorita mismo porque te estás burlando de mí, porque yo quiero ir allá a cumplir la misión de Dios. Y tú no me dejas, te burlas de mí. Versículo 30. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y es que este tipo de gente que es obstinada, pero que también dice que tiene fe, va a tener respuestas religiosas, ¿eh? Va a orar, va a cantar, va a ir a la iglesia, va a hablar de la palabra, pero lo que hay en su corazón solamente Dios lo conoce. Solamente Dios conoce lo que hay en su corazón. Y es que todas, no nos debemos de asustar, pero todas tenemos algo, un pecado que podría destruirnos. Pero depende cómo estemos dispuestas a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 32, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y aquí Dios lo descubre todo. Aún aquí pienso, Balaam tenías la oportunidad de decir: ay, ese Balaam tenía la oportunidad de decir: perdóname, Dios mío, perdóname porque ay, sí es cierto, tienes razón, tú que conoces todo. Fíjense, le dijo: tu camino es perverso delante de mí. Yo te he resistido. Entonces, cuando nosotras no nos salen las cosas como queremos, es Dios mismo resistiéndonos para que reconozcamos que estamos en un camino perverso delante de Él. Si realmente tienes fe, déjate guiar por Dios. Reconoce tu pecado delante de Dios. Reconoce cuando Él está resistiéndote, cerrándote puertas, para que no vayas por ahí. Así tu anhelo sea muy grande. No vayas por ahí. Confía en la voluntad de Dios para tu vida. Versículo 33. El asna
me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataré a ti y a ella dejaría con vida. Por eso les digo, peor que un burro. Tanto que Dios dejaría vivir al burro y a Balaam no. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Bueno, aquí decimos, bueno, ya ves, ya hizo lo correcto. Bueno, pero recuerda que Dios le dijo, tu camino es perverso. Tu camino es perverso. Pero aquí decimos, bueno, pero ¿qué de malo tiene con lo que dijo Balaam? Fíjense en esta parte. Si te parece mal, yo me volveré. Bueno, Balaam, pues ¿qué parte no entendiste? Ya se opuso a ti 3 veces. Recuerda que la primera, es como, recordemos que la primera vez que Balaam le preguntó, Dios le dijo, no, no vayas, no maldigas. La segunda vez, pues, ¿qué piensa? Que cambió de opinión y le dice, ve, porque se va, voy a preguntarle a Dios a ver si acaso ya piensa otra cosa. Ahora el Señor le resiste 3 veces y todavía dice, si te parece mal, yo me volveré. ¿Podría acaso el Señor detenerlo? Vamos a ver que no. Si el Señor le hubiera dicho, sí, vuélvete, ¿en verdad Balaam hubiera obedecido? ¿Por qué le dice si te parece mal? A ver, ya te dije que no la primera vez. Ya me opuse en tu camino 3 veces. Ya te dije que eres perverso, ¿no? Así nos dice el Señor. Y todavía me dice si te parece mal. Pues sí, a Dios le parecía mal el camino de Balaam. Y todavía Balaam tenía dudas. Y se disfraza como algo bueno. Se está platicando con Dios, está orando. Si te parece mal. A veces Dios permite ciertas cosas. Y ya no se opone a ciertas cosas, pero por lo perverso y lo obstinado de nuestro corazón. Versículo 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. O sea, si es cierto que me quieres obedecer, a ver, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Y así Balaam fue con los príncipes de Balac. Perdón, me adelanté. Entonces, hasta ahí ya, si ustedes leen, la historia es bastante larga, bastante larga. Son varios capítulos ahí en el libro de Números, ustedes pueden leerlos a partir del 22, ahí, más adelantito. Y vemos, ¿no? O sea, el Señor le dice, ve, pero lo que yo digas hablarás. Y en resumen les digo rápido, si va y el Señor le impide varias ocasiones porque este hombre tan obstinado no entendió a la primera. Y Balac le decía, a ver, maldíceme a Israel por aquí. Y Dios no lo permitía y hacía que Balaam los bendijera. Y decía, bueno, ahora maldícemelos por acá. Y Dios no lo permitía y hacía que Balaam los bendijera. Y le iba cambiando todo desde un ángulo, desde otro ángulo, desde otro ángulo. O sea, Balaam no decía, nunca entendió en tantas ocasiones que Dios no iba a maldecir a Israel. Y nunca entendió que él estaba haciendo lo contrario. Pero su religiosidad, su fe falsa, tan falsa que hasta le engañaba a él mismo, le hizo pensar que él hacía la voluntad de Dios. Fíjense, aquí por eso dije, me adelanté. El versículo 12 y 13 del capítulo 24 dicen así, la respuesta, ya después de todo que no pudo maldecir a Israel, y Balac, el rey, le reclama, Balaam le responde esto. Dice el versículo 12, y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, sí, perdón, creo que lo dije mal, arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Entonces, todavía le responde pensando él, fíjense todo lo que pasó.
se obstinó, fue, la burra se le opuso, él de todas maneras fue, ya todavía le dice el Señor, ay, si te parece mal, no voy. Bueno, va, le dice el Señor, sí, pero vas a decir lo que yo te diga. Y el Señor cumple su palabra, ¿eh? No lo dejó decir cosa que él no dijera. Pero el corazón de Balaam estaba pervertido. Estaba pervertido. Lean estos capítulos, la verdad, disfruten más de esta historia. A mí ha sido una historia que me impactó porque me enfrenta a mi corazón. Eso es lo que hace, a mí me enfrenta a mi corazón. Bueno, a mí me encanta esa historia, no porque sea buena, sino precisamente porque a mí me muestra y me recuerda cada rato que yo no debo de obstinarme. Porque puedo correr este peligro, en el peligro de pervertirme como Balaam. Y voy a leer otra cita ahí en Números 31:16, y esta es la conclusión de la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que Balaam vuelve a su lugar, pero él, recuerden que había visto las dádivas del rey. Y se queda pensando, pues sí estaba bueno. Sí era bastante, ¿no? Bueno, yo no puedo contradecir la voz de Jehová, pero ¿podré hacer esto? Bueno, igual no estoy haciendo nada malo. Nunca dije lo contrario a lo que Jehová me mandó. Pero ¿cómo le haré para ganarme eso? Pues estoy imaginando, hermanas. Estoy imaginando y me lo imagino porque esta es la conclusión de esa historia. Versículo 31 del libro de Números, versículo 16 del capítulo 31 del libro de Números. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Nunca maldijo a Israel, pero sí aconsejó a Balac. Le dijo, ¿sabes qué? Este pueblo es bendito de Jehová, pero solo hay una forma en la que tú puedas derrotarlo. Hazlos pecar. ¿Y cómo los hizo pecar? Con sus mujeres. Sus mujeres los sedujeron para que fornicaran, para que se unieran con ellos. Y luego de que cayeron en esta trampa de la fornicación, por siempre les he dicho, hermanas, tengan cuidado con los pecados sexuales. Luego de que cayeran en esta trampa de la inmoralidad sexual, cayeron en la otra trampa, en la trampa de la idolatría. Baal-peor es un ídolo, es un dios falso. Es el dios de los moabitas, era el dios de los moabitas. Baal-peor. Hasta el nombre era para espantarse. Pues, ¿qué fue lo que hicieron? Que los hijos de Israel, como cayeron en la trampa de la fornicación, estas mujeres tenían el corazón de los israelitas ya seducido y los hicieron también adorar a sus dioses, adorar a Baal-peor. Y esto provocó muerte en Israel. Y esto provocó que Moab ganara contra los israelitas. Esa es otra enseñanza muy grande. Pero hoy estamos hablando de una falsa fe. Balaam, un derrotado. Un derrotado. A Balaam lo derrotó el dinero. Balaam vendió su fe. Una fe vendida es una creencia que es vencida por el mundo. A él lo venció los bienes materiales. Quería el dinero y lo obtuvo. No lo obtuvo al maldecir a Israel, lo obtuvo al aconsejar a Balac. Se salió con la suya, al final de cuentas se salió con la suya y yo creo que seguía pensando que había obedecido a Dios. Se creía muy religioso, muy profeta, pero su fe era una fe fracasada. La verdadera fe es la fe que obedece a Dios, porque cuando obedeces a Dios con todo tu corazón, es porque crees en sus planes, es porque crees en su bondad, es porque crees en su misericordia, es porque sabes que nunca te engañaría, nunca te fallaría, nunca se equivocaría. Por eso lo obedeces. Pero cuando piensas que tus planes son mejores que los de Dios, tu fe se ha vendido al mundo. Algo te atrajo más
que el amor de Dios. Y antes de terminar, ya por último, quisiera referirme un poco a la parábola del sembrador. Está ahí en Mateo 13, no se las escribí, pero se las voy a leer. Mateo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. No voy a explicar esta parábola del sembrador, necesitaríamos más tiempo. Pero yo lo que quiero decirles es que esta palabra y la parábola del sembrador fue una de las historias que impactaron mi fe. La obstinación de Balaam me hizo temer que mi condición me apartara de Dios. Y la parábola del sembrador me hizo anhelar ser un corazón de buena tierra. Cuando yo escuché la parábola del sembrador desde la primera vez, yo le dije: Dios, te ruego que hagas que mi corazón sea una buena tierra. Que mi fe sea auténtica, Señor. Y lo sigo diciendo: Padre, prepara mi corazón siempre para que sea esa buena tierra. Ya recibí la semilla hace varios años. El crecimiento lo da Dios. Pero yo le he rogado al Señor que Él, que tiene el poder de transformar corazones, haga que mi corazón sea como esa buena tierra, que reciba la semilla y dé mucho fruto. Hoy quiero rogar también por cada una de ustedes, para que cada una de ustedes sea, y yo también, seguir rogando para que seamos esa buena tierra. Oremos, hermanas. Amado Padre Celestial, mi Señor bendito y misericordioso, hoy a través de esta historia, a través de este tema que nos has dejado estudiar, Padre, que nos has dejado escrito en tu palabra, aprendemos lo peligroso y lo perversas que podemos llegar a ser, Señor. Nadie como tú para conocer nuestro interior, nuestros corazones. Un corazón que ni nosotros mismos conocemos, perverso, engañoso, más que cualquier cosa. Pero hoy, Padre, queremos suplicarte, rogarte, bendito Señor, que por favor, danos un corazón de buena tierra. A través de la historia de Balaam, entendemos que muchas veces nuestros deseos estorban y nos hacen volver atrás, Señor. Muchos anhelos nos hacen ser vencidos. Padre, queremos tener esa fe que vence al mundo, la fe en el Señor Jesucristo, una fe que no vuelve atrás. Ayúdanos, papito, solamente tú puedes hacerlo. Ayúdanos, Señor bendito, a nunca volver atrás, Señor. Te pongo la vida de mis hermanas en tus manos, de las que estén escuchando estos audios, Señor, los que estén escuchando estos audios, te ruego que toques este corazón para que seamos transformados a tu imagen, que nuestra fe sea verdadera, sea auténtica, que esta serie que estudiamos, que sabemos que tú la diste, Señor, no es ocurrencia humana, eres tú, Padre. Toda la gloria y todo el reconocimiento sea para ti. Ayúdanos, Señor, con esta fe que solamente tú puedes dar, Padre, que solamente tú puedes fortalecer. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe, haz que crezca, haz que madure, que nada ni nadie pueda vencerla. Que no haya un anhelo más fuerte en nuestro corazón que el anhelo de estar contigo. Por favor, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Por favor, Señor Jesucristo, que así sea, Padre.
Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.